Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una vez más al Vamos Somos Chilenos en este segundo programa ya del año 2026, este 13 de enero, perdón, que se me está yendo un poco la película ya que ya los días han pasado tan rápido. Algunos dicen que enero pasa lento, pero en realidad yo he visto que pasa rápido. Tenemos siempre los contertulios de los Vamos Somos Chilenos, con quienes conversamos de los temas internacionales, nacionales, regionales. Me refiero a Claudio Jayo. ¿Cómo estáis, Claudio? Bienvenido al Vamos Somos Chilenos. Hola Jaime, muy bien. Aquí estamos para iniciar una vez más este programa, saludar a todos los oyentes y esperar que vamos a hacer un aporte y una contribución a la entretención y al conocimiento de las cosas que están pasando en Chile y el mundo. Oye, sí, me ha costado acomodarme, yo no estuve la semana pasada, me ha costado tomarme los días martes porque en realidad durante mucho tiempo ya está, era como de corazón, podríamos decir, los días lunes, también los días viernes, los que bien saben, estuve en el verano pasado, ahí vamos a ver qué pasa en el verano, el resto de días, pero estaba bien acostumbrado al día lunes, ¿o no? Pero que nos ha costado acostumbrarnos un poquito a los nuevos horarios del Vamos Somos Chilenos, pero aquí estamos, Sí, ahí pues firme como yo. no se le ocurra ser candidato de nuevo nomás. No, por supuesto que no. O sea, Oye, mientras no haya candidaturas, no, pues tú sabes que el deber oye llama. Pedro, Ah. pero tenemos que ser sinceros y decirle a Jaime que no lo echamos ni de menos el martes pasado. Yo tampoco en realidad, así que estamos igual. Está bien, está bien. Oye, miren, yo sé que la semana pasada lo escuché muy atentamente, hablamos harto de Venezuela, de todo lo que está pasando con la intervención norteamericana, la extracción de Maduro, con todas estas visiones contrapuestas de algunos que defienden el derecho internacional, otros que, por supuesto, la mayoría de los venezolanos muy felices con, puede ser el principio del fin del chavismo en Venezuela. Eh, yo sé que tuvieron visiones ahí, obviamente, muy similares, podríamos decir de alguna forma, de lo que está pasando, porque claro, nosotros siendo objetivos y para qué estamos con cosas, desde una visión, podríamos decir, ideológica, ahí se nota una defensa, podríamos decir, corporativa a lo que es el chavismo y a lo que son estas dictaduras en Latinoamérica, y que lamentablemente hoy día tenemos este resultado que ha tenido controversias internacionales, porque también hay que decirlo, Trump es un personaje de la política internacional, del país más importante del mundo, también está jugando sus piezas de ajedrez, también es verdad que está compitiendo con China, con Rusia, con Corea del Norte, posicionamientos internacionales, económicos, no tan solo militares, y se están moviendo piezas, y creo que Trump está jugando el juego, podríamos decir, antes que los otros países. Se habla de Groenlandia, imagínate que ya estaban dando avisos de que Estados Unidos tiene que estar en Groenlandia, tiene que llegar a un acuerdo, sí o sí, Estados Unidos tiene que dominar Groenlandia, entonces, y a Cuba también le manda mensajes que, cuidado, ha invitado incluso a la presidenta que subrogó a Maduro, a Nicolás Maduro, a la Casa Blanca, invitó también a Petro de Colombia, después de también que hay una perspectiva, una nebulosa de este nuevo, podríamos decir, orden mundial de cómo lo ha impuesto Estados Unidos. Yo sé que ustedes conversaron más bien de los defectos de las aristas políticas, económicas, pero ustedes ven también este puzzle más macro, que Estados Unidos también está haciéndose notar en su hemisferio, perdón, en su continente, para que así no se anticipe, puede ser Rusia, China, como estábamos conversando. Empecemos con, a ver, no voy a dañar a Claudio, porque Claudio después me dice, pucha, díganle primero a Pedro, para que Pedro se tire un speech No, no, bueno político. no, decida ¿No? usted ¿Estamos nomás. listos? Ya, ya, perfecto. Ya vos, Claudio. Entonces, Claudio, dime tú. Empecemos, perdón, antigüedad constituye grado, así que Claudio Jayo ahí nos va a decir su perspectiva sobre este puzzle como internacional, que ha visto un poquito más de guerra, ha visto un poquito más de guerra que nosotros. Oye, efectivamente la situación de Venezuela es una situación sumamente complicada. Todo lo que analicemos se complica en Venezuela, pero
yo creo que hay que hacerse una pregunta. ¿Quién, qué otro líder que no sea Trump habría sido capaz de actuar como actuó? No hay. Entonces, está bien que haya actuado. Por mucho que se critique internacionalmente, que se invadió un país, que se sacó un presidente, de hecho no se sacó un presidente, se sacó a un narcotraficante, porque Estados Unidos jamás ha reconocido a Maduro como presidente. Entonces, no se sacó a un gobernante, a un mandatario, a un jefe de Estado, se sacó a un narcotraficante que tenía tomado un Estado y que las drogas era uno de sus principales puntales. Ahora, obviamente que Estados Unidos, su único objetivo no es salvar el pueblo salvadoreño, también tiene objetivos Venezolano, propios, venezolano. perdón, venezolano. Tiene objetivos No te propios de anticipes, no Estados. te anticipes como Trump, no tenéis más palos para otros países, pues. No, 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 pero es que esto repercute absolutamente en otros países. Sí, Fíjate claro. que Trump lo dijo y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Cuba va a caer solo, Sí. sin ninguna intervención. Cuando ya le corten el oxígeno de Venezuela, la manutención que hacía Venezuela de Cuba, Cuba va a quedar absolutamente caído. Ahora dicen que hace 4 o 5 días que está sin electricidad, que no tiene ningún apoyo del petróleo que le regalaba Venezuela, que no tiene el apoyo económico de Venezuela. Entonces, al quitarse eso, Cuba va a caer efectivamente solo. ¿Y con qué pagaba Cuba lo que recibía de Venezuela? Con lo que vimos todos, que eran los guardias de seguridad, los escoltas presidenciales, etcétera, que como ustedes bien saben, 30 y tantos fueron los que murieron en la intervención del país venezolano. Entonces, ya eso está repercutiendo. Va a repercutir sin duda en Colombia. Ya Colombia está tomando medidas para esto y va a ser un conflicto grande. Tengo entendido que el jueves va Corina Machado a Washington a una entrevista con el presidente y invitó a otros mandatarios que quizás vayan o no vayan, pero yo creo que las cosas las está haciendo bien, aunque la crítica es tremenda. Y otro de los grandes objetivos de Estados Unidos es decirle a China, decirle a Irán, decirle a Rusia que el continente americano es un continente americano, los problemas los resolvemos nosotros y que ellos se alejen de esta situación. Quiere sacar principalmente a esos 3 países del continente americano y yo creo que lo va a hacer, le va a costar. Hoy día leía un reportaje de las cosas las medidas que China ha tomado económicamente, que también van a influir en Estados Unidos y que también tiene un poder grande. Entonces, por eso es que la situación no es fácil, hay que darle tiempo, no podemos esperar que hubiese implantado un régimen absolutamente contrario al que había, porque tienen que manejar todas las instancias internas. Los colectivos armados de Venezuela son muchos, con un gran poder de armamento, y hay que saberlo manejar para que no sean un tremendo obstáculo en la consolidación de los propósitos del presidente Donald Trump y de salvar al país. Eso es en general lo que yo veo y ojalá que se resuelva favorablemente para los venezolanos que tanto han sufrido, que tanta hambre han experimentado y mejoren su condición de vida. Ok. Oye, sí, Claudio, lo que pasa es que la situación, claro, nosotros la vemos, podríamos decir, desde afuera, pero tenemos la experiencia de que hemos visto durante mucho tiempo a venezolanos acá donde nos han contado diferentes historias y todas más o menos son similares, o de los grupos armados, los campos de concentración, donde se tortura, se enjuicia de esa forma. Ahora, Pedro, tú en ese sentido, ¿cómo ves el organigrama mundial, el ajedrez, el pool que está con Estados Unidos con anticipándose en estas jugadas? Porque claro, como dice Claudio, fue estratégico cortarle el petróleo, por ejemplo, a Cuba, que era como quien suministraba económicamente o quien alimentaba económicamente de petróleo
a Cuba y también le va a afectar obviamente a China, a Corea del Norte, a sus enemigos económicos también. Entonces, una cosa también es ir por la libertad, que lo aplaudimos y estamos todos de acuerdo, pero también hay que saber que es una jugada también estratégica geopolítica internacional, ¿o no? Sí, mira, a mí la primera reflexión que se me viene a la cabeza tiene que ver con lo difícil que es de leer el actuar del presidente de Estados Unidos, ¿ah? Porque eh, ustedes ya han planteado dos o tres teorías, ¿cierto? Una que tiene que ver con el fondo, con posicionarse en su O lado del sea, planeta, no, ¿cierto? no es que lo hemos planteado nosotros, Trump mismo las No, dice, claro. No, no es por que, cierto, no, pero son muchas, porque él no dice que su objetivo final es el petróleo, pero sabemos también que es una de las cosas que ha demostrado que están dentro de su interés. Entonces, a mí inicialmente digo, me cuesta leer y me cuesta poder como concluir y decir, este es el objetivo del presidente Trump, porque yo también planteo un escenario que lo vengo diciendo hace mucho rato, y es que yo creo que él también tiene unas ganas de pasar la historia, ¿cierto? Cuando un presidente ya es presidente por segunda vez, es poco probable que sea presidente por una tercera vez, ¿cierto? Creo que pocas veces en la historia ha ocurrido el caso de que un presidente se elija por tercera vez. Sin embargo, ¿qué viene después? ¿Cierto? Porque tú ya fuiste presidente de tu país, en este caso el país más importante del mundo, pero después viene, ¿qué viene después? ¿Cierto? Esta como internacionalización, el haber contribuido con un legado ya no solo a tu país, sino que a tu continente y al mundo, por decirlo de alguna forma. Por consiguiente, uno podría ver en esa perspectiva también las decisiones que le está tomando. Eh, y a la vez, cómo está transformando el escenario mundial. Porque seamos sinceros, o sea, hasta hace un par de semanas atrás, todos decían, uy, sí, el régimen cubano, pobre, perdón, el régimen venezolano, pobres venezolanos. Hace un año atrás, cuando fueron las elecciones, pucha, creo que también lo estuvimos comentando que iba a pasar y veíamos que pasaban los meses y no pasaba nada. Y de pronto este caballero se le ocurre mandar los barquitos para allá y a los pocos meses, lisa y llanamente, sacar a Maduro del poder. Violando soberanía y todos violando el derecho internacional, por cierto, que hay que ser claro en que es así, al margen de que uno lo pueda compartir o no, pero efectivamente hay una violación a la soberanía de otro país, y ese también es un factor importante a considerar, pues. Y es por eso que yo también planteo que, como hay un dicho que dice como que le pegó al marcador, ¿cómo se llama esto? Como que en el fondo deja todo claro. distorsionado, po. Deja todo distorsionado porque hoy... eh, yo te aseguro que el presidente de Cuba ya no está con la misma tranquilidad que tenía hasta hace 3 semanas atrás, un mes. No, El por presidente de supuesto. Colombia, qué decir. No, Eh, se vio muy el mismo- descompuesto en el discurso que hizo público en la plaza ahí de Colombia, no me acuerdo cómo se llama, fuera de la Casa de Gobierno. Se vio muy descompuesto y también muy improvisado en lo que tenía que responder, de acuerdo a un correo que le había mandado, una carta que le había mandado, perdón, un Twitter que había escrito Donald Trump y que habían conversado por teléfono. Se vio muy descompuesto después de ese discurso, como tratando de bajar lo humo a la situación que estaban teniendo entre los dos, entre lo que podía pasar con Cuba, viendo la facilidad con la que entró Donald Trump o Estados Unidos a Venezuela. Y aquí yo estoy con Claudio, no en dispar contigo, pero que tú lo estás anunciando, que es verdad que se transgredió el derecho internacional, pero yo creo que ahí está el problema, porque a los grandes defensores del derecho internacional yo les quiero mandar un saludo y que les vaya bien, porque de verdad el derecho internacional no se debe transgredir, no tan solo cuando hay invasión de un país a otro, sino también cuando se incumplen normas básicas de derechos, ¿ya? Como los derechos humanos, por ejemplo, ¿ya? por Creo que de cierto, ahí también tiene que operar el derecho internacional y no operó durante muchos años y creo yo que, claro, si bien estas situaciones, por eso digo yo que es más importante ver todo el análisis geopolítico internacional en el petróleo, cuando yo te lo vuelvo a reafirmar, aquí, claro, tú a lo mejor tienes la visión de que no tiene que ver mucho con el petróleo, pero a ver, no, sí, perdona, yo creo que tiene que ver con todo, por eso que te digo que me es sí, difícil poder sí, concluir, ¿cachai? Porque tiene sí, muchas pero aristas. ya, yo te voy a decir, yo
soy súper carepalo, yo le diría, yo concluyo que Donald Trump está haciendo ese juego, puesto que es obvio, si llega a sacar a Maduro, perfecto, ese fue el canal para, pero también dice, oye, yo me voy a hacer cargo del petróleo, les digo al tiro que voy a volver a tener comercio del petróleo en el mundo y la autonomía del petróleo en Venezuela, porque nos van a devolver de cuando nosotros instalamos las petroleras acá y bla, 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 vamos a llamar a los grandes inversionistas, etcétera. Y ahí, y ahí creo que marca su posición clara, clarísima, que Sí, ese, no es tan ese fácil va a la ser el interpretación. golpe, ese va a ser el, no deja nada para interpretar, pues no hay nada nada para la imaginación, pues. Entonces, creo yo que, y como consecuencia, que lo bueno, lo que dice Claudio, digo, que Cuba se va a tener que desmantelar solo, porque ahora, si no tenía ayuda rusa, después de la Unión Soviética, y poca y nada que le llega ahora después con la salida de la Unión Soviética, de más de veintitantos años, treinta años, imagínate ahora que no tengan el petróleo venezolano, que era su máximo activo, podríamos decir, o cómo se podían subvencionar económicamente a la revolución, como llaman ellos, que dicho sea de paso, recordemos que acá en Chile, para bajarlo acá a Chile, el Partido Comunista sigue celebrando la Revolución Cubana. ¿Ya? Hace días atrás, no sé si lo mencionaron ustedes, se me pasó en el programa anterior, pero el Partido Comunista acá en Chile sigue celebrando la Revolución Cubana. ¿Ya? Hace 4 días atrás, 5 días atrás. Entonces creo yo que No, pero el Partido, Mario, hoy día en perdóname. la segunda hay una Exacto. declaración de Carmona que ¿ya? reafirma que la democracia cubana es Sí, en su estilo y está bien. claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando a nosotros Y nos en la dicen qué Universidad de tenemos que Chile meter también lo nosotros, celebraron. cuando el Partido Comunista hace algunos meses atrás, o un mes atrás para ser exacto, o 2 meses atrás para ser exacto, cuando la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, decía que ella no dependía del partido y que encontraba que Maduro era un dictador y que Cuba era dictadura y que... Entonces, yo por eso siempre cuando vi el último discurso de Janet Jara al perder la elección, fue muy democrático, muy dejemos que las elecciones funcionen, el servidor actúa de buena forma, el país va a funcionar bien. Yo no sé si ese discurso hubiese sido el mismo si es que hubiese ganado el Partido Comunista una elección presidencial. ¿Para qué estamos con cosas? No hubiese sido el mismo de frente. Entonces creo yo que acá tenemos que ser capaces de dejar la especulación y como dijo por ahí mira, el Puma Rodríguez, lo escuché ahí largo y tendido en sus declaraciones, dijo, esta cuestión ya nos da para medias tintas ya en el mundo, y creo que tiene que ver con el nuevo orden mundial que dijo Pedro, ¿ya? Esto ya nos da para, o eres, o apoyas más o menos a la izquierda más radicales o no lo apoyas, así sencillo, ¿no? O puede que sí, a veces no. Creo que esto ya nos da para medias tintas. O eres de izquierda, así de sencillo, o eres de derecha. O apoyas la izquierda con sus dictaduras en Nicaragua, en Latinoamérica, que todavía existe, ¿ya? O estas políticas nefastas que llevan a las problemáticas que vemos hoy día en los países que tienen las izquierdas más radicales en el poder, o no los apoyas. No, no da para medias tintas, y creo que ahí me quedo con el gran cantante de todos los tiempos, el Puma Rodríguez, con esa Oye, declaración que es yo bien una de las directa. cosas que, disculpa que te interrumpa, pero una de las cosas que recojo de lo que dijo el Puma fue cuando dijo agárrense de las manos. Claro. No, pero Oye, yo creo Jaime, que... Sí. para No, complementar un no. poco un punto que tú señalaste, eh, tiene que ver precisamente con el doble estándar que existe en cuanto a la invocación del derecho internacional, eh, pero a la vez esto claro, hoy todos invocan el derecho internacional porque efectivamente se violó, si digámoslo así, es una realidad, se violó el derecho internacional porque un país viola el territorio de otro, pero no es porque sí, po, tiene un fundamento, ¿cierto? Y el fundamento es claro de un gobierno ilegítimo porque no respetó una elección donde claramente fue elegida otra opción y ellos falseando la información y ocultando la información se mantienen en el poder por tiempo indeterminado, ¿cierto? Sin la más mínima intención de normalizar y clarificar los resultados que se dieron. Entonces la reflexión que surge ahí, y un poco lo que tú decías, ¿cuál es el límite, cierto? Porque existe un derecho internacional, existen derechos, los derechos humanos
son transversales, o sea, no tienen territorialidad, ¿cierto? No es que operen en un país y en el otro no. Entonces, cuando existe esa violación a los derechos humanos, y ahí va el tirón de oreja y por qué muchos países cuestionan la existencia de estas organizaciones internacionales que más bien responden a intereses políticos, tienen sesgos Totalmente. políticos clarísimos, marcadísimos. Pero las críticas Eh, están totalmente fundamentadas, hacia eso voy yo. exacto, sí. ¿Ya? O sea, es que mejor, a lo que dice Claudio, que lo quiero llevar, disculpa que te ponga tanto en colación, Claudio, porque yo creo que lo que dijiste No, era importante, porque ¿quién es como que hubiese venido Superman y no hubiese arreglado el problema? ¿Ya? Porque no había otra posibilidad, porque ya durante muchos años se atropellaron los derechos humanos para un lado nomás, ¿ya? Y lamentablemente se ocupó como escudo el derecho internacional, la ONU, la OEA, todas estas instituciones que hace tiempo nos enseñó Bukele que no sirven de nada, ¿ya? Que no sirven de nada para estos países. Entonces, que venga Trump y hoy día vengan algunos sabiondos de derecho internacional a decir, violamos el derecho internacional. Me parece como, disculpa que te lo diga Pedro, pero tú sabes bien que yo tengo como formación jurídica, tengo 4 años de derecho y en realidad lo encuentro una ridiculez, de verdad que lo encuentro una ridiculez. Eh, no es que me ponga la bandera de Estados Unidos y esté detrás de Trump, pero sí, sí, eh, por humanidad, por sentido común, se agradece. ¿Ya? Sí. Eso es. Pero yo en ningún momento planteé lo contrario, ¿ah? No, Lo no, que yo no, no, hago, no, si no lo digo lo por que ti, yo lo hago es digo por los que están hoy constatar día. que efectivamente, por un lado, hay una violación a ¿cómo se A la llama? Al norma, derecho podríamos, a la internacional. norma internacional que es muy Claro, etérea. que eso es una realidad, pero también la reflexión que planteo, y es una reflexión abierta, ¿ah? ¿Cuál es el límite a la no intervención de otros países en los asuntos internos de otros? Porque si uno ve que existe violación a los derechos humanos, que existe un autoritarismo, oye, entonces, en razón del respeto a la territorialidad, el resto de los países tienen que quedarse mirando. Ok, uno podría decir sí, pero existen organizaciones que deben hacer su pega, que están creadas precisamente para que la unión de estos países pueda tomar decisiones con la fuerza, además, con una fuerza superior al país unitariamente, de modo tal de poder influir en que se produzcan estos cambios. Pero cuando no ocurre eso y cuando las instituciones no funcionan, queda este espacio donde uno puede decir, oye, y que lo hizo un poco los venezolanos, o sea, efectivamente, se violó el derecho internacional. Efectivamente, capaz que empiecen a administrar los gringos el petróleo. Pero si nosotros ya no lo teníamos, po. Pero si nosotros no tenemos libertad, entonces, bienvenido sea. Claro. ¿Cachai? Entonces, Oye, hay entrevistas en Argentina y acá que entrevistan a la gente, oye, si hay una dictadura marxista acá. No, en Argentina critican, oye, si vuelve el peronismo, ¿prefiere que vuelva el peronismo o no intervengan los gringos? O no, que vengan los gringos, no queremos el peronismo acá. Entonces, la verdad que, la verdad que entonces, eh, a tu postulado que está bien, te entiendo perfectamente, no es que tú estés a favor, no, en obviamente, ningún de las caso. dictaduras, ni mucho menos, estoy de acuerdo con eso. A lo que te digo yo, me refiero a la gente, a la inmensa mayoría que ha salido por las redes sociales, defender el derecho internacional, decirles que, y estas instituciones que habla Pedro, yo les pediría a esas instituciones también que sigan haciéndose los lesos como se han hecho los lesos todo este tiempo. Así de sencillo, yo así de creo sencillo. que, yo creo que habría que preguntarse qué otra solución había, No, claro, que porque caiga las un No meteorito. instituciones que había ustedes otra. muy bien han nombrado y que no han hecho nada, porque para mí la institución de los derechos humanos es un asunto absolutamente de izquierda, ideologizado en la extrema izquierda, que aquí vio sufrir a un país cuántos años y nunca levantó la voz de la violación de los derechos humanos. Nunca. Entonces, no hacen ahora la ocasión en que lo haga, pero lo hace porque está absolutamente ideologizada hacia la izquierda. ¿Qué han hecho estos países como la ONU, que como tú muy bien dices, Jaime, debieron haberse unido y como conglomerado haber actuado y haber intervenido en Venezuela para mejorar? Pero nunca lo hicieron, ni lo iban a hacer.
entonces la única alternativa que quedaba es que saliera un líder que dijera basta, y no digo que no tenga intereses particulares, por cierto que tiene intereses particulares, pero que todo eso va a redundar en una mejor calidad de vida y en un crecimiento y llegar a tener la Venezuela que hace años atrás tuvimos, que era un país Oye, rico, precioso, con y recursos. por otro lado, si Estados Unidos tenía que probar fuerza en algún lado, qué bueno que empezó con Venezuela, pues esa cuestión no había que hacerla, si, si es verdad, si el país más grande del mundo tenía que probar su arma o su potencialidad bélica y lo tenía que probar en algún lado, pucha, si, yo creo que si hacían una encuesta en Latinoamérica donde que lo probara era Venezuela, pero pegado, pegado, o pegado en Oye, el palo por ahí. y Cuba vive del resto de los países. ¿Qué hace? Así, eso Cuba sí, sí, no sí. produce absolutamente nada. Lo mejor que Oye, tenía Cuba era el turismo y que ahora, ¿quién va a querer ir a Cuba cuando no hay totalmente. internet, cuando no hay electricidad? Hace 5 o 6 días que están con la electricidad cortada. Entonces, Oye, va a caer solo. nos vamos a pasar de continente en el próximo bloque, vamos a una pausa musical y comercial y ya volvemos con el Vamos Somos Chile, nos vamos a ir a lo que está pasando en Irán, que es muy grave también internacional, y después venimos a temas locales también, que son temas que tenemos que conversar. Así que vamos y volvemos con el Vamos Somos Chilenos. Amiga, estamos de vuelta, me está molestando por la luz porque en el primer bloque no estaba ahí con bien alumbrado, me voy a mejorar cuando me vea menos, una cuestión increíble. Aquí el panel está haciendo caldo cultivo de lo físico y pucha, está mal estas cosas. Qué bueno que eso ya cambió ya, que uno puede tirar la talla, ya no lo puedo denunciar por bullying, no, sí, todavía sí, ojo, todavía puedo, todavía puedo. Así que bien, estamos con Pedro de Valdivia, que eso se ve de Pedro de Valdivia. No preguntamos dónde andaba Pedro, porque era como un, podríamos decir que era parte importante del programa preguntar dónde está Pedro de Valdivia, ¿dónde está Pedro? En Valdivia. En Valdivia, mira, Valdivia no lo saca nadie de ahí. Tiene Mañana, una voz. mañana viajo a las 3 de la tarde a Santiago y Quinta Región. A los que nos están escuchando, Pedro tiene unas postales ahí con el, ¿cómo se llama ahí el lago ahí donde tú tienes ahí tu Río. departamento? ¿Ah? Río Calle Calle. El río Calle Calle ahí, toma su desayuno, su café ahí con su tremendo sándwich. Yo no sé en qué quedó la dieta de Pedro, después le vamos a preguntar a ver si sigue con la vida fit. Ojalá que sí. Pero bueno, ahí hace alarde de su gran vista que tiene en el Calle Calle, y lo hermoso que, bueno, allá en Chile para todos lados es postal, para que estamos con cosas y ahí donde vive Pedro es más maravilloso. Así que muy bien. Estamos invitados con Claudio, no hemos ido. También tenemos un asado pendiente donde Claudia, que en Villa, en Reñaca, y tampoco hemos ido. Tenemos que finiquitar esas cosas. De enero, que es largo, además que lo podemos hacer. Así que lo podemos hacer de más, de más. Oye, estuvimos hablando de lo que estaba pasando acá en Latinoamérica, con Venezuela, con Cuba, Colombia, Nicaragua, que también está. Oye, esto trajo como boletazos unas cuestiones muy, muy extrañas, como hoy vamos a soltar presos políticos también, en Nicaragua también, vamos a soltar algunos presos políticos. Para que vean como que de lo malo, lo bueno, de haber quebrantado el derecho internacional, como dicen algunos, miren lo que ha ocurrido, que estos pseudos líderes, mal llamados líderes o gobernantes, dictadores probablemente tal, han tenido que forzar la libertad de los presos políticos que en sus dictaduras lamentablemente habían tomado prisioneros. Entonces, de lo malo de haber quebrantado el derecho internacional han ocurrido estas situaciones que son importantes y que son valiosas, por supuesto, para las familias, para los ciudadanos y para una luz de esperanza a lo que están viviendo tanta gente en Latinoamérica. Pero donde sí está ocurriendo cambios, cambios radicales también, y estamos viendo, a ver, por todas, hoy día con la comunicación, las redes sociales, estamos viendo lo que está pasando en Irán y la verdad que a mí me llama poderosamente la atención porque, a ver, vivimos tiempos del feminismo, tiempos del empoderamiento de la mujer en este lado del continente, pero yo no sé si es tan importante lo que está pasando en Irán. Una cultura musulmana que ha tomado las riendas durante muchos años, ha coartado la belleza femenina, digámoslo, tapándola porque no es propio de su cultura o de su imposición, de su religión, más que otra cosa, y que hoy día se está, pero rebelando. Las mujeres de Irán se están rebelando
muchos muertos, cientos de muertos, detenciones indebidas, tortura, eh, el líder iraní ahí amenazando con muerte también a quien no haga caso o proteste en contra del régimen. La verdad que se vienen situaciones como muy dolorosas en Irán y la verdad que creo yo que, yo no sé si tendrá que ver con lo que está pasando acá en Latinoamérica o es una mera coincidencia, pero están pasando cosas en enero. ¿Para qué estamos con cosas? Este 2026 ha venido de cambios rotundos, cambios radicales, lo que era el concierto internacional, una paz que vivimos relativa, porque era una paz, podríamos decir, superficial, porque habían países que no estaban viviendo en paz y que no lo estaban pasando bien y que hoy día nos estamos dando cuenta, o si bien algunos ya sabíamos, pero hay más gente se está dando cuenta de que habían problemas graves que habían que solucionar. Ahora, Pedro, ¿qué te parece lo que está viviendo Irán en esto, en este cambio como cultural, podríamos decir incluso, en este cambio de, ¿cómo podríamos llamarlo, Pedro? ¿Qué es lo que está viviendo De Irán? paradigma, ¿cierto? No, Eh, cambios culturales. Claro, indudablemente en un mundo cada vez más globalizado, aun cuando todavía hay muchos países que la globalización no ha llegado del todo, precisamente porque sus liderazgos, sus gobiernos coartan la libertad incluso en esos ámbitos, o sea, en el acceso a la comunicación internacional, pero sin embargo, de alguna u otra forma, todos los países están permeables a la globalización. Y, y bueno, hay muchas cosas que para nosotros evidentemente son difíciles de entender, ¿ah? Y si lo llevo a otro ámbito, hace poco tiempo unos amigos fueron como misioneros cristianos a Sudáfrica, a Mozambique, si no me equivoco. Eh, y son países donde los fundamentalismos religiosos llegan a tal punto que matan a los cristianos. O sea, es algo que para nosotros muchas veces como súper desconocido, es como que uno lo ve como tal, como que, no sé, como que ya no existiera, ¿cierto? Como no sé, del siglo XV, esto de las persecuciones a las personas por sus creencias. Sin embargo, es algo que es plenamente vigente hoy, eh, 12, 13, ya no recuerdo qué día estamos, del mes de enero del año 2026, y hay personas que mueren, que son asesinadas simplemente por tener una creencia distinta, por declararse cristianos. Entonces, pareciera ser que casi es como anecdótico lo que tú planteas de los velos que tienen que usar ciertas mujeres, ¿cierto? Porque eh, imagínate, no poder tener una creencia religiosa. Y eso pasa lamentablemente porque en los países árabes, principalmente el musulmán, el islam, confunde tremendamente la religión con el derecho, con el Estado. Entonces, las convicciones religiosas también son las que priman en el gobierno. Por consiguiente, son plenamente válidas. Y es válido asesinar simplemente porque no comparte la misma creencia. Entonces, son cosas que para nosotros la verdad es que son bien difíciles de entender, ¿cierto? En Latinoamérica sí lo vivimos en gran medida con estos regímenes que tú latamente has mencionado. Sin embargo, estamos igual bastante lejos de eso y la demostración es que bastó que el presidente Trump moviera un dedo y giró el tablero, ¿cierto? Sin embargo, en esos países no están así. Eh, yo la verdad que los tiendo a confundir todos, pero recuerdo que hace poco tiempo también volvieron ¿cómo se llaman estos? Los fundamentalistas, uf, los talibanes, los talibanes, exacto, y volvieron al gobierno y volvieron a imponer todas sus costumbres nuevamente, y nosotros ya lo olvidamos. Y es un país que está absolutamente oprimido, donde nuevamente la religión se mezcla con la política, con el gobierno, y, y la gente está absolutamente sometida. Entonces, sí, la verdad es pero lo que que pasa es que ahí el tema social se incresta tanto en las sociedades que
como el fundamentalista, no tan solo no tan solo religioso, sino también ideológico. Y esto se lo escuché a Pilar Soberano, que le mando un saludo ahí con el Revelando, histórica también de la Radio Portales. Eh, Cuando son intervenciones de países, por ejemplo, Estados Unidos, que buscan la libertad y la democracia, ¿ya? En uno de sus pilares, le hablamos que en el caso de Venezuela puede ser una variable económica, estratégica, militar, económica internacional, etcétera, pero cuando se busca la democracia y la libertad, las intervenciones no pueden ser solamente terminando con el liderazgo. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasa, por ejemplo, en Irak, ¿ya? Que el talibán llega después nuevamente y vuelven a votar por un líder de esas características, porque socialmente no conocen la realidad, ¿ya? ¿Qué es lo que puede pasar en Venezuela? Yo te doy por Total, y te queda sentado, Cuba. en Cuba que está mucho más tiempo arraigado y que lamentablemente la sociedad cubana no conoce más que el castrismo, ¿ya? No conoce más que la revolución cubana, entonces no conoce de democracia, no conoce de libertades como las conocemos nosotros, ¿ya? Por eso nosotros le hablamos como en chino, por decir una cosa, hablando de China que también es comunista. Eh, pero entonces por eso las intervenciones requieren más tiempo para que la transición tiene que ser más larga. No es que Estados Unidos tenga que estar allá porque quieren, no. Es porque la crisis social o la ideologización social, que se me entienda bien, que en el tiempo requiere más tiempo para que la gente, las sociedades vayan entendiendo a qué libertades les corresponden, ¿ya? Y, y bueno, es lo que pasa en estos países, lamentable. Po. Claudio, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando en estos países musulmanes, en esta gran revolución que ha tenido la mujer allá en Irán? Mira, Jaime, la verdad que para ingresar a este tema yo tengo claramente dos conceptos. Qué desgarradoras imágenes y qué falta de humanidad existe en ese país, cuando oficialmente ya se menciona más de 600.000 muertos y que en otras fuentes dicen que eso se puede multiplicar fácilmente por dos o tres veces más. Entonces, una situación humanitaria desgarradora de fanáticos que conmueve al mundo. Y el segundo concepto es una pregunta. ¿Qué hacen las instituciones de derechos humanos en esos países? ¿Verdad? ¿Están reclamando por Entonces, la intervención de Venezuela? Po? claro, están preocupados de eso. Claro. Ahora, hay varias causas que yo me he informado que derivan en este conflicto y en esta posición opositora al régimen. La principal hoy día, tengo entendido que es el problema fiscal y el problema económico. La gente está pasando hambre, le faltan medios y esa es una primera motivación para salir a las calles y reclamar contra este régimen. Después, la oposición se ha atrevido a salir a las calles, se ha atrevido y ha sumado mucha gente y muchas organizaciones que están con ellas. Después, esa oposición es sumamente amplia y también la élite que gobierna en este momento está dividida. Entonces, todos esos factores van ayudando a lo que está pasando, a la oposición que hay y a la represión deshumanizada que hay por parte del régimen. Eh, yo creo también que se ha notado en muchas publicaciones que la narrativa religiosa de ese país ha ido decayendo. Está también la narrativa eh, religiosa, que es la más fuerte que impera, ha ido también decayendo. Entonces, eh, le da ánimo a la ciudadanía para salir a las calles y va aumentando. Y ahora tenemos que sumar todo el apoyo a las protestas, el apoyo a la ciudadanía y, y el castigo que muchos países a nivel internacional están
actuando sobre Irán. Esa es mi posición y yo lo encuentro desgarrador. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser la solución? La verdad que yo no la tengo. Yo no Sí, sé. No lamentable creo porque se veía que algo vaya a ser parecido. Venezuela una intervención de un Mm, gobierno extranjero. sí, es lamentable. Oye, lo quiero llevar a un plano, cerrando ya el tema internacional, lo quiero llevar a un plano más local. Hay un tema muy importante que vamos a hablar al último, Claudio. Lo tengo ahí, tengo unos minutos ahí para el tema que es fundamental. Pero quiero hablar de un tema que ha sido también muy importante a nivel regional. Me refiero a la megatoma en San Antonio, podríamos decir, a la intervención que está teniendo por fin el Estado en esa megatoma, eh, donde se ha sacado, estamos hablando de eso, 10.000 familias, son 30.000 personas, no es una situación, podríamos decir, fácil de llevar, porque son muchos niños, son centenares de niños, miles de niños, a personas adultas, gente que ya había durante allá años vivido en un lugar específico que no le correspondía. Seamos súper claros en esto. Las tomas son lugares tomados a la fuerza que tienen un propietario y que aquí yo quiero ir por otro lado. Quiero hacer la crítica directa a Constanza Lizana, la ex alcaldesa de San Antonio, que son las autoridades, tanto acá en Valparaíso, en las tomas de Valparaíso, a Jorge Char, a Macarena Ripamonti en Viña del Mar, que son quienes han permitido las grandes tomas en la región, ¿ya? Y para el estallido social, y después del estallido social, y toda esa revolución que se intentó, donde la propiedad privada pasaba a segundo plano, y que tener vivienda era casi eh, un derecho, pero inmediato para cada ciudadano, y que se iba a solucionar en el tiempo, eh, vaya mi llamado de atención. Algunos han tenido la respuesta de la ciudadanía en las elecciones recién pasadas, que me parece perfecto, que hayan perdido y no hayan ganado. ¿Ya? Pero también, algunos que están pasando colados también. Y creo yo que es importante que sepamos que acá el Estado nunca tiene que hacerse indiferente por una toma, por la ocupación, por ejemplo, de los vendedores ambulantes, donde pasan años y años, se generan hasta sindicatos incluso de gente que está ocupando un espacio público o privado que no le corresponde. ¿Dónde queda la gente, en el caso de las tomas, que durante años está postulando un subsidio que está haciendo la fila? ¿Dónde queda esa gente? Entonces creo yo que es muy importante que el Estado en estas situaciones sea partícipe y le pido también a los alcaldes y a los concejales que exijan también un plano regulador como corresponde a la medida, moderno, que sea capaz de atraer inversión. En el caso de Valparaíso, que tengamos por fin un plano regulador que dé acceso al puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí podemos tener una conversación larga y tendida, pero lo más importante es que en un momento de nuestro país, hace pocos años atrás, se intentó dejar de lado todas estas cosas que he mencionado. La fila, el ahorro para la vivienda y también el derecho a propiedad. Creo que es fundamental que entendamos dónde es el origen del problema para que no nos vuelva a pasar, porque la situación que estamos viendo ahora es grave. Y es lamentable que la autoridad hoy día tienen que hacerse responsable de problemáticas de alcaldías o administraciones anteriores, pero hay que hacerse cargo. Así que vamos a ver qué pasa. Pero, ¿cuál es ¿De tu, qué, tu... de qué tendencia política son todas las autoridades que nombraste, Jaime? Todos eran del Frente Amplio, pero eran más allá. ¿Por qué? María Rimamonte del Frente Amplio, pero Jorge Char y la Constanza Lizana de San Antonio eran autoridades que pertenecían a un movimiento que se llama Transformar, ¿ya? Chile, ¿ya? Ese movimiento era mucho más radical que el Frente Amplio, que no estaba ni siquiera de acuerdo, para que tenga una idea, Claudio, con la convención constituyente. Ellos querían una asamblea constituyente. Querían terminar con todos los poderes del Estado y que la asamblea estuviera por sobre el Congreso, el gobierno, el poder legislativo, el judicial, y de ahí emanaran las nuevas instituciones, ¿ya? Para que tengan más o menos una idea de qué es lo que pensaban en su cabeza revolucionaria. Te lo Eh, pregunté un poco irónicamente porque yo tenía absolutamente claro No, pero hay que recordarle a la gente, está que muy era de bueno la porque hay que extrema, recordarle a la gente. claro, que es la extrema Sí, izquierda la que pretende eso, que sí, quiere a través del estatismo otorgarle a esta gente que no le trabaja un día a nadie y que viven de lo que le da
el Estado, y el Claro. Estado somos nosotros. Nosotros con nuestros impuestos No, somos y los que le pasando a llevar a pagamos. privado, pasando a llevar a privado, y que no se hagan los tontos, Claudio y Pedro, no se hagan los tontos, porque hay algunos de centro e izquierda, que no eran tan radicales, que también se prestaron para esto. Ya lo de los cores que se prestaban para hacer los loteos, Pedro por ahí se podrá reír porque más de algún nombre se le puede venir a la mente, algún diputado incluso que se prestó para estas situaciones irregulares, de centro izquierda que están calladito hoy día porque dice, oye, si salta aquí, a lo mejor me puede chorrear algo, y es muy probable. Pero tu perspectiva de la situación de las tomas, por ejemplo, de este problema tan grave que vemos aquí en la región. A ver, mira, yo lo separo en dos, porque el tema de las tomas, yo trabajé en la Municipalidad de Viña hace hartos años atrás. Yo te diría que Ahí empezaron los aproximadamente. problemas. Ahí empezaron los problemas, pues, Pedro. Fui de los primeros responsables de las tomas. Claro, Yo te diría hace como 20 años atrás, y la verdad es que ya en ese tiempo Viña ostentaba el triste título de ser la comuna en Chile que tenía más tomas, ¿ya? Por consiguiente, y venían de antes incluso, o sea, no es que se formaron en la administración en la que me correspondió trabajar. Eh, pero hasta por ahí todavía, o sea, en ningún caso uno puede validar una toma, ¿cierto? Pero hasta ahí todavía era algo bastante como medido, por decirlo de alguna forma, o no existía todavía este descontrol y esta Era sinvergüenzura. manejable. Y esta sinvergüenzura, porque hoy de verdad que es una sinvergüenzura el tema de las tomas. Eh, Aquí en Valdivia no estamos exentos de eso. Yo recuerdo que hay un sector que se llama Las Mulatas, que es un sector que era un caminito muy bonito que llegaba a donde salía una barcaza que uno cruzaba al otro lado del río y llegaba, bueno, al sector cercano donde digo yo. Y viejo querido, en cuestión de 2 o 3 días, y yo creo que dos, si es que no fue 1 y medio, eh, se tomaron los terrenos, pero así cuadraditos, equidistante, de forma totalmente equitativa, divididos los terrenos y se lo tomaron. O sea, algo absolutamente coordinado, premeditado, y si me apuráis, yo creo que efectivamente ahí hubo pagos, eh, no es posible hablar de venta porque nadie puede vender algo respecto a lo cual no tenga algún título de dominio, no, pero hay pero compromiso. Podríamos decir que hay compromiso incluso como en los claro, políticos incluso. claro, es que claro, ni siquiera existe una figura jurídica para poder decir qué tipo de acto es, pues, porque no hay propietario, bueno, pueden ser bienes nacionales como pueden ser terrenos de privado, pero claro, nadie puede vender algo que no le pertenece. Esa sería como la premisa fundamental. Entonces, hoy la cuestión es una sinvergüenzura, un abuso absoluto, o sea, cuando me quedó grabado un día de una señora o una familia que se había tomado una casa cerca de la playa, sí, pero si no la usan, Claro, o claro. sea, de Pero, verdad ¿de qué que estamos ya, hablando? No, o del entonces, otro comunero hoy día que reclama aquí en San Antonio que dice nos quieren encerrar en 45 metros cuadrados en un departamento, no, o que le están ofreciendo sea, eso. O déjame sea, decirte que la mayoría de la gente de clase media parte así. sí, tremendo, tremendo. Bueno, entonces, Oye, pero para terminar la idea respecto a lo que tú me preguntabas, te estoy haciendo esto para también ser un poco riguroso en el análisis, porque esto no es algo que. súper corto porque tenemos que dar unos minutos para Claudio, un Sí, tema muy... sí, sí, en el fondo no es algo que generaron los alcaldes de izquierda, es algo que venía hace mucho tiempo, pero luego el descontrol y esta sinvergüenzura fue propiciada así por ellos y amparada e incluso buscó ser legitimada, que es peor aún. Porque Claro. eso implica faltar el respeto o pasar por encima del ordenamiento jurídico y el derecho de propiedad, y eso incluso en la Convención Constitucional se pretendió hacer. O sea, y eso fuimos testigos todos con el mamarracho que se nos propuso. Así que quería aclarar un poco eso porque es un tema que yo conocí muy, muy directamente. No, perfecto. Ya. Pero bueno, Oye, vamos a hablar después en el próximo programa un poco más largo y tendido cómo va a terminar este tema de- yo, de Jaime, quería que antes que terminar este Claudio. problema, este programa, que sé que nos quedan pocos minutos, Sí, eh,
visualizar las torturas psicológicas y físicas que están sufriendo los viejos soldados en la cárcel de Punta Peuco, que están ahí no por la justicia, están por la venganza. Fueron quienes salvaron a Chile en su oportunidad y nosotros tenemos las edades suficientes para recordarnos lo que pasó el 11 de septiembre del 73, y después de eso vino la venganza del sistema político de izquierda y han sufrido múltiples torturas psicológicas y físicas. Y es bueno que todos nuestros oyentes de Radio Portales sepan que hoy, 12 de enero, estamos en esa situación y siguen aplicándose medidas que son aterradoras, que las conozco personalmente. Le han quitado todos los derechos de siempre que han tenido los reos, no les han dado ni un solo derecho y ahora han caído en la desvergüenza de empezar a restringirles. Por ejemplo, cada uno tenía un refrigerador chiquito donde guardaban sus remedios. Los refrigeradores más grandes eran para 2 reos. Hoy día les quitaron los refrigeradores chicos y el refrigerador grande pasó a usarlo a lo menos 5 de los reos que están privados de libertad ahí. Les cortan la luz y el agua permanentemente. Quiero contarles que ellos pasaron las fiestas de Pascua y Año Nuevo en absoluta oscuridad porque no tuvieron ni siquiera luz y agua. Recientemente, Gendarmería de Chile les hizo trizas, le devastó lo que se podría llamar una biblioteca, que era un mueble que ellos fabricaron ¿cómo se llama? Con tablas atravesadas. Quisieron hacer una vitrina y ahí tenían todos sus libros de lectura. Hoy día Gendarmería le destruyó ese mueble y todos los libros se los tiró a la intemperie. Le desarmó los toldos que los privados de libertad tenían, unos toldos afuera de color azul, parecidos a los de Bay, en donde ellos podían recibir a sus visitas. Entonces, esto no se dice. Desgraciadamente no hay prensa que cubra este sector, pero esos salvadores de Chile, porque así los consideramos, y yo lo considero personalmente, están sufriendo. No están sufriendo penas de justicia, están sufriendo penas de venganza. Ahí hay solo venganza. Duermen en los comedores porque no tienen habitaciones. No, es terrible. Ojalá ustedes pudieran ir a ver la calidad de la gente que está privada de libertad ahí. Muchísimas personas con enfermedades terminales de cáncer, muchísimas personas con enfermedades mentales, con Alzheimer. Es una situación gravísima y que yo le había pedido especialmente a Jaime que me diera 1 minuto, 2 minutos para poder dárselo a conocer a todos los radioescuchas de la Radio Portales en este programa que tenemos la suerte de poder hablar. Sí. Claudio siempre va a tener la posibilidad. En realidad yo tengo amigos, Julio Corbalán, le mando un abrazo gigante, gran amigo mío, y que le prometí de siempre, en esta elección o la otra, donde esté, en el medio que esté, que voy a apoyar siempre, de terminar de una vez por todas con lo que pasó en el 63 y que hay que cerrar definitivamente quizás ese penal y a la gente tercera y cuarta edad ya darle prisión domiciliaria y que se acabe el capítulo de hace más de 50 años atrás de lo que pasó en el gobierno militar. Así que, nada, un abrazo grande también a Claudio Crespo, que un abrazo grande, que vamos a seguir ahí apoyándolo siempre. Y que nada, este fue el Vamos Somos Chilenos, Pedro. Un abrazo grande, Claudio. Nos vemos el próximo, nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes. A todos los que nos escucharon también, que estén muy bien. Mucho éxito a todos. Chao, chao, nos vemos.